Mi nombre es Marcos Rivas, tengo 68 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Apaneca, en el occidente de El Salvador. Nunca pensé que llegaría el día en que contaría esto, pero ya estoy viejo y últimamente he soñado mucho con fuego. Fuego y risas. Risas que no son de este mundo. A los 24 años, cometí el peor error de mi vida. Un error que me sigue hasta hoy, aunque haya pasado más de 4 décadas. Verás, yo nací en una familia pobre. Mi padre, Ernesto, era zapatero. Honrado, trabajador, pero triste. Siempre cargó un dolor que nunca nos contó. Mi madre, doña Lidia, se enfermó cuando yo tenía 12 y murió un año después de una fiebre que los médicos nunca supieron explicar. Desde entonces, la casa se volvió más silenciosa. Más oscura. Me crié entre el trabajo duro y las promesas rotas. A los 17 ya estaba en el taller de mi papá remendando zapatos ajenos. Nunca fui a la universidad. Apenas terminé el bachillerato. Mis amigos se fueron a Estados Unidos, otros se metieron a pandillas. Yo me quedé, con mis agujas, mis suelas rotas y el eco de la voz de mi madre en la cocina que ya no existía. Pero lo peor llegó cuando mi hermana menor, Carmen, que apenas tenía 10 años, enfermó igual que mamá. Empezó con fiebres, luego convulsiones. El hospital en Sonsonate nos pidió un dinero que jamás íbamos a reunir. Y entonces me quebré. Me quebré por dentro. Ahí fue cuando apareció él. Era un miércoles. Lo recuerdo perfectamente porque ese día me había quedado dormido en el suelo del hospital. Había llovido y mis zapatos estaban empapados. Me despertó una voz que me dijo: ¿cuánto darías por salvarla? Era un hombre alto, con un sombrero de ala ancha, traje negro y un pañuelo rojo en el cuello. Pero lo más raro era su piel, no sabría decir si era morena o grisácea, pero parecía seca, como cuero viejo. Y sus ojos, Dios mío, eran como carbón encendido. Pensé que era un loco, un charlatán. Lo ignoré. Pero él me siguió. No te estoy ofreciendo un préstamo, Marcos. Te estoy dando una salida. ¿Cómo sabía mi nombre? Sé que estás dispuesto a todo. No tienes que decirlo. Ya lo gritaste 1000 veces por dentro. Esa noche, regresé a casa con sus palabras taladrándome la cabeza. Me dejó un papel con una dirección. Un lugar que, según él, estaba al final de la calle donde nadie va. Así lo dijo. No tenía lógica. Pero al día siguiente, después de ver a Carmen temblar de fiebre, sin respuesta a los medicamentos, decidí ir. Caminé 2 horas bajo un sol insoportable. Cuando llegué, era como si hubiera cruzado a otro mundo. No había casas, ni gente, ni perros. Solo un viejo portón de hierro oxidado y una casa de tejas rotas al fondo, en medio del monte. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Pero al darme vuelta para irme, lo vi de nuevo. Ya estaba dentro, esperándome. No sé cómo entré. Ni siquiera recuerdo haber cruzado la puerta. De pronto ya estaba sentado frente a él. Todo el lugar olía a incienso quemado, pero también a azufre. En la pared había retratos antiguos. Gente con los ojos tachados con tinta negra. Una vela parpadeaba como si respirara. Esto no es gratis, me dijo. Le pregunté qué quería. Me miró con burla. Tú ya sabes lo que quiero. Quise irme. Me paré. Me temblaban las piernas. Pero antes de salir, dijo algo que hasta hoy me hiela la sangre. Si no firmas, tu hermana muere mañana a las 3:17 de la tarde. Justo cuando el reloj de la iglesia de 3 campanadas. Y entonces pasó algo que, no sé cómo explicarlo. Me desmayé. O me dormí. O el tiempo se rompió. Pero al despertar, tenía la pluma en la mano. Y el papel firmado. Con mi sangre. A las 3:17 del día siguiente, Carmen despertó.
sudando, jadeando. Viva. El médico no supo explicar qué pasó. Dijo que era un milagro, que había remitido de manera espontánea. Pero yo sabía que no era ningún milagro. Y desde entonces, cosas extrañas comenzaron a pasar. Perros que me gruñían sin razón. Espejos que se empañaban aunque no hubiera vapor. Gente que me miraba en la calle como si me conocieran y luego cruzaban de acera. Una anciana incluso me dijo una vez: «Ya lo firmaste, ¿verdad? Qué lástima». Esa fue solo la primera parte. Lo peor vino después, cuando me empezaron a cobrar el precio. Después de ese día, todo cambió. Carmen se recuperó tan rápido que el mismo doctor pidió hacerle estudios por pura curiosidad médica, pero yo ya sabía que no era medicina ni suerte. Era el precio. Y aunque al principio me convencí de que había hecho lo correcto, esa idea no me duró mucho. Pasaron unas semanas. Yo seguía trabajando con mi padre, pero empecé a sentirme desconectado. Como si estuviera ahí físicamente, pero mi cabeza estuviera atrapada en otro lado. Me costaba dormir. Tenía pesadillas que siempre eran iguales: una mesa de madera podrida, un cuaderno viejo abierto y una vela que se consumía lentamente mientras alguien, detrás de mí, respiraba, muy cerca. Siempre me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome como si hubiera corrido kilómetros. Una noche soñé que me arrancaban la lengua con unas tenazas. Al despertar, no podía hablar. Me duró 3 horas. La peor parte era que no podía contárselo a nadie. ¿Cómo le explicas a tu papá que firmaste un papel con sangre en una casa escondida en medio del monte y que ahora te están cobrando? Nadie me creería. Tal vez ni yo mismo me lo creería, si no fuera porque lo estaba viviendo. Una madrugada, cuando salí al patio a orinar, vi algo que me paralizó. Estaba el gallinero, cerrado, y todas las gallinas estaban muertas. Ni una gota de sangre. Ni un ruido. Solo los cuerpos, apilados, con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo antes de morir. Fui al cuarto de mi papá, lo desperté, le dije que algún animal debió haber entrado. Pero cuando fuimos juntos a revisar, los cuerpos ya no estaban. Nada. Solo plumas negras pegadas en la tierra mojada. Ahí empecé a entender que esto no iba a ser tan simple como firmar y ya. Esto era un contrato vivo. Algo que tenía voluntad propia. Y me estaba observando. Esperando que bajara la guardia. Un día fui al taller, como siempre. Pero al entrar, sentí que algo estaba raro. El aire estaba más espeso, y el olor era como a carne vieja, podrida. Revisé por todos lados, buscando si algún animal muerto se había colado. Nada. Solo el olor. Y encima del banco de trabajo, donde siempre dejaba mi martillo, encontré una caja de fósforos. Una que yo no recordaba haber comprado. La abrí. Adentro había un solo fósforo, pero negro. No se me ocurrió otra cosa que encenderlo. Apenas rozó la lija, la llama salió azul. No amarilla. No naranja. Azul. Como un gas. Y durante el 1,5 segundos que duró encendido, escuché, lo juro por lo más sagrado, una voz que dijo mi nombre. No fue un susurro. No fue mi mente. Era una voz real. Salida de la llama. Ese día salí corriendo del taller. Cerré con candado. No volví en semanas. Pensé en ir a la iglesia, confesarme. Pero cuando entré, sentí un dolor en el pecho tan fuerte que tuve que arrodillarme en la banca. El cura, el padre Julio, me vio, se me acercó, y cuando me miró a los ojos, retrocedió. ¿Qué fue lo que hiciste, hijo? Yo no había dicho nada. Ni siquiera lo conocía. Pero él lo supo. Como si lo viera. Me puse de pie como pude y me fui. No volví a poner un pie en la iglesia desde entonces.
Y como si no fuera suficiente, mi sombra empezó a comportarse raro. Al principio pensé que era paranoia, cansancio. Pero después lo vi claro, había un segundo de retraso. Como si no se moviera exactamente conmigo. Como si esperara. Como si me observara. Una vez la vi moverse, antes que yo. Dejé de mirar mi reflejo. Tapé los espejos. Saqué todos de la casa. No quería enfrentar lo que fuera que estaba viniendo por mí. Y Carmen, mi hermana. Ella empezó a comportarse distinto. Como si recordara cosas que nunca vivió. Me preguntaba por personas que no existían. Un día me dijo: ¿por qué ese hombre de sombrero viene a verme por las noches? Dice que tú y él son amigos. Sentí un frío que no te puedo explicar. No le dije nada. Solo la abracé y me fui al baño a vomitar. Yo pensé que él me iba a cobrar a mí. Que el trato era conmigo. Pero empecé a entender algo más oscuro. Algo que no había leído en ningún libro, ni me había dicho nadie. Él no te cobra solo a ti. Él toma lo que más amas. Y juega con eso. Se alimenta de tu miedo, de tu silencio y de tu culpa. Y ahí fue cuando empecé a ver la marca. Primero era una mancha, como una quemadura en el hombro derecho. Luego fue creciendo. Parecía una letra, o un símbolo, como una S torcida. Cada vez que soñaba con fuego, ardía. Pasé noches encerrado, sin dormir, escribiendo lo que recordaba, buscando formas de anular el pacto. Intenté quemar el papel. Lo busqué por todas partes, pero ya no lo tenía. Desapareció. Como si nunca hubiera existido. Pero yo sé que existe. Porque siento su peso en cada cosa que hago. En cada sombra que me sigue. En cada silencio de Carmen. En cada reflejo que evito mirar. Y todavía no sé cuál será el precio final. Después de lo de la marca, empecé a evitar los espejos, como ya te conté. Pero un día, uno me encontró a mí. Fue una mañana cualquiera. Me estaba afeitando con la navaja vieja de mi papá, la que tenía el mango de madera con su nombre grabado. Yo usaba un cuenco de metal con agua tibia, como siempre. No había espejo, pero el agua del cuenco reflejaba. Y ahí, mientras me pasaba la cuchilla por la mejilla, vi algo que me hizo dejar caer todo. Mi reflejo no se movía igual que yo. Lo juro. Yo me detuve. Y él no. Seguía afeitándose, como si nada. Como si me estuviera imitando, o burlándose. Desde entonces dejé de afeitarme. Y Carmen, mi hermana, ya no era la misma. Físicamente estaba bien, mejor que nunca incluso. Tenía más energía, hablaba más, hasta comía mejor. Pero sus ojos ya no eran los de una niña de 11 años. Una noche, sin razón aparente, empezó a recitar un poema. Estábamos cenando arroz con huevo y de pronto empezó, con voz seca, monótona. Negro es el cuervo, negro es el pan. Quien vende su alma, no duerme en paz. Me le quedé viendo. Le pregunté dónde había aprendido eso. Me miró, sonrió leve y dijo: yo no lo aprendí, tú me lo enseñaste. No dije nada. No podía. Me fui al cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama con las manos en la cara. Me temblaban los dientes. Era como si el aire estuviera más pesado, como si ya no estuviéramos solos. Al día siguiente, cuando salí al patio, vi que los pájaros no se posaban en el árbol del fondo. Ninguno. Todos evitaban sus ramas como si estuviera muerto, aunque seguía verde. Y ahí, justo debajo del árbol, encontré algo, una cruz pequeña, de madera, rota por la mitad. La reconocí de inmediato. Era la cruz que mamá colgaba encima de su cama antes de morir. Carmen la había guardado en una caja de recuerdos. Nadie la tocaba. Nadie. La llevé dentro. Subí al altillo donde Carmen dormía. No estaba.
La llamé. Nada. Busqué en el baño. Vacío. Entré a la cocina y ahí estaba. Sentada, en el piso, frente a la estufa apagada. Con los ojos cerrados. Murmurando. Me acerqué. Le toqué el hombro. Se despertó de golpe, como si hubiera salido de un trance. ¿Qué hacías?, le pregunté. Hablaba con mamá. Dice que no estás bien. Que ya no te reconoce. Me quedé frío. Carmen no tenía forma de recordar la voz de mamá. Apenas tenía 5 años cuando murió. Ni siquiera la recordaba bien. Pero me lo dijo con una naturalidad que me rompió por dentro. Esa noche dormí con una vela encendida. Y por primera vez en mucho tiempo, recé. Pero las palabras se me trababan en la lengua. Me salían mal. Como si hubiera olvidado cómo hablarle a Dios. Al amanecer, encontré marcas en la pared de mi cuarto. Raspaduras. Como si alguien hubiera estado rascando con las uñas, desde dentro. El yeso estaba rayado con líneas irregulares. Conté 11. Como la edad de Carmen. Decidí buscar ayuda. No en la iglesia. Ya no. Fui a ver a una mujer que vivía en las afueras del pueblo. Doña Arcadia. Una vieja curandera que la gente evitaba por miedo o por respeto, nunca supe bien. Le conté solo una parte. Que Carmen hablaba raro. Que yo veía cosas. No mencioné el pacto. No todavía. Ella me escuchó sin interrumpir. Fumaba un cigarro negro, de esos hechos a mano. Me miraba como si ya supiera la historia antes de que yo la dijera. Lo que hiciste no se deshace tan fácil, muchacho. Esto no es brujería. No es embrujo. Es trato. Y los tratos tienen fecha. ¿Fecha de qué?, pregunté. Ella aplastó el cigarro en una piedra y me respondió. Fecha de cobro. Le pedí ayuda. Cualquier cosa. Me dijo que iba a intentar algo, pero que no me prometía nada. Me dio una bolsita con tierra y sal y un huevo negro. Me dijo que lo pusiera debajo de la cama de Carmen, sin que ella lo tocara. Esa noche, cuando lo hice, escuché a Carmen llorar en sueños. Decía cosas sin sentido. Nombres que no conocía. Y algo que no voy a olvidar. No me dejes con él, no quiero bajar, no quiero bajar. A la mañana siguiente, el huevo estaba reventado. Por dentro, estaba podrido. Pero lo raro fue que había cabellos adentro. Largos. Negros. Y Carmen amaneció con la cabeza rapada. No se los había cortado. Simplemente ya no estaban. Fui donde Arcadia. Le mostré el huevo. Ella lo miró, se persignó y me dijo. Tú firmaste por ella. Lo tuyo ya no es miedo. Es deuda. Y te la están cobrando con intereses. Y ahí entendí algo que no quería aceptar, que el demonio no solo quería a Carmen. Quería lo que yo más amaba de ella. Su risa. Su inocencia. Su alma, tal vez. Pero no todo de golpe. No. De a poco. Despacito. Para que doliera más. Y lo peor es que cada noche, desde entonces, me despierto justo a las 3:17 de la madrugada. No importa si me acuesto tarde o temprano. Siempre abro los ojos a esa hora exacta. Y siempre hay alguien parado en la esquina del cuarto. Silueta oscura. Sin rostro. Sin respirar. Solo ahí. Mirando. Esperando. Después de lo de la marca, empecé a evitar los espejos, como ya te conté. Pero un día, uno me encontró a mí. Fue una mañana cualquiera. Me estaba afeitando con la navaja vieja de mi papá, la que tenía el mango de madera con su nombre grabado. Yo usaba un cuenco de metal con agua tibia, como siempre. No había espejo, pero el agua del cuenco reflejaba. Y ahí,
mientras me pasaba la cuchilla por la mejilla, vi algo que me hizo dejar caer todo. Mi reflejo no se movía igual que yo. Lo juro. Yo me detuve. Y él no. Seguía afeitándose, como si nada. Como si me estuviera imitando o burlándose. Desde entonces dejé de afeitarme. Y Carmen, mi hermana, ya no era la misma. Físicamente estaba bien, mejor que nunca incluso. Tenía más energía, hablaba más, hasta comía mejor. Pero sus ojos ya no eran los de una niña de 11 años. Una noche, sin razón aparente, empezó a recitar un poema. Estábamos cenando arroz con huevo y de pronto empezó, con voz seca, monótona. Negro es el cuervo, negro es el pan. Quien vende su alma, no duerme en paz. Me le quedé viendo. Le pregunté dónde había aprendido eso. Me miró, sonrió leve y dijo: yo no lo aprendí, tú me lo enseñaste. No dije nada. No podía. Me fui al cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama con las manos en la cara. Me temblaban los dientes. Era como si el aire estuviera más pesado, como si ya no estuviéramos solos. Al día siguiente, cuando salí al patio, vi que los pájaros no se posaban en el árbol del fondo. Ninguno. Todos evitaban sus ramas como si estuviera muerto, aunque seguía verde. Y ahí, justo debajo del árbol, encontré algo, una cruz pequeña, de madera, rota por la mitad. La reconocí de inmediato. Era la cruz que mamá colgaba encima de su cama antes de morir. Carmen la había guardado en una caja de recuerdos. Nadie la tocaba. Nadie. La llevé dentro. Subí al altillo donde Carmen dormía. No estaba. La llamé. Nada. Busqué en el baño. Vacío. Entré a la cocina y ahí estaba. Sentada, en el piso, frente a la estufa apagada. Con los ojos cerrados. Murmurando. Me acerqué. Le toqué el hombro. Se despertó de golpe, como si hubiera salido de un trance. ¿Qué hacías?, le pregunté. Hablaba con mamá. Dice que no estás bien. Que ya no te reconoce. Me quedé frío. Carmen no tenía forma de recordar la voz de mamá. Apenas tenía 5 años cuando murió. Ni siquiera la recordaba bien. Pero me lo dijo con una naturalidad que me rompió por dentro. Esa noche dormí con una vela encendida. Y por primera vez en mucho tiempo, recé. Pero las palabras se me trababan en la lengua. Me salían mal. Como si hubiera olvidado cómo hablarle a Dios. Al amanecer, encontré marcas en la pared de mi cuarto. Raspaduras. Como si alguien hubiera estado rascando con las uñas, desde dentro. El yeso estaba rayado con líneas irregulares. Conté 11. Como la edad de Carmen. Decidí buscar ayuda. No en la iglesia. Ya no. Fui a ver a una mujer que vivía en las afueras del pueblo. Doña Arcadia. Una vieja curandera que la gente evitaba por miedo o por respeto, nunca supe bien. Le conté solo una parte. Que Carmen hablaba raro. Que yo veía cosas. No mencioné el pacto. No todavía. Ella me escuchó sin interrumpir. Fumaba un cigarro negro, de esos hechos a mano. Me miraba como si ya supiera la historia antes de que yo la dijera. Lo que hiciste, no se deshace tan fácil, muchacho. Esto no es brujería. No es embrujo. Es trato. Y los tratos tienen fecha. ¿Fecha de qué?, pregunté. Ella aplastó el cigarro en una piedra y me respondió. Fecha de cobro. Le pedí ayuda. Cualquier cosa. Me dijo que iba a intentar algo, pero que no me prometía nada. Me dio una bolsita con tierra y sal y un huevo negro. Me dijo que lo pusiera debajo de la cama de Carmen, sin que ella lo tocara. Esa noche, cuando lo hice, escuché a Carmen llorar en sueños. Decía cosas sin sentido.
nombres que no conocía. Y algo que no voy a olvidar. No me dejes con él, no quiero bajar, no quiero bajar. A la mañana siguiente, el huevo estaba reventado. Por dentro, estaba podrido. Pero lo raro fue que había cabellos adentro. Largos. Negros. Y Carmen amaneció con la cabeza rapada. No se los había cortado. Simplemente ya no estaban. Fui donde Arcadia. Le mostré el huevo. Ella lo miró, se persignó y me dijo: tú firmaste por ella. Lo tuyo ya no es miedo. Es deuda. Y te la están cobrando con intereses. Y ahí entendí algo que no quería aceptar, que el demonio no solo quería a Carmen. Quería lo que yo más amaba de ella. Su risa. Su inocencia. Su alma, tal vez. Pero no todo de golpe. No. De a poco. Despacito. Para que doliera más. Y lo peor es que cada noche, desde entonces, me despierto justo a las 3:17 de la madrugada. No importa si me acuesto tarde o temprano. Siempre abro los ojos a esa hora exacta. Y siempre hay alguien parado en la esquina del cuarto. Silueta oscura. Sin rostro. Sin respirar. Solo ahí. Mirando. Esperando. El cuaderno no parecía tan viejo como debería. Estaba en buen estado, como si alguien lo hubiese enterrado la semana pasada. Pero esa era la letra de mi madre, no había duda. Yo conocía sus eses chuecas y como a veces mezclaba la C con la S. Desde niño la vi escribir cartas a mis tíos en un cuaderno igual. Le temblaban las manos cuando escribía. Por eso las letras parecían nerviosas. La primera página ya la leí. Nadie rompe el trato. Solo lo pospone. Y cada generación paga su parte. En la segunda, había una fecha. 6 de junio de 1968. El día que yo nací. Debajo, en tinta corrida: lo siento, hijo. No quería que te tocara a ti. No sabía qué hacer. Quise seguir leyendo, pero me temblaban tanto las manos que tuve que cerrar el cuaderno y salir a respirar. Me senté en el borde del pozo seco que había detrás de la casa. Lo tapamos cuando yo tenía unos 13, porque una noche escuchamos que alguien pedía ayuda desde adentro. Cuando mi papá bajó una cuerda, no encontró a nadie. Volví a entrar y retomé la lectura. Las páginas estaban llenas de anotaciones breves, como pensamientos desordenados. Fragmentos de algo que parecía una confesión mezclada con instrucciones. Algunas frases me dejaron sin aliento. El hombre del sombrero viene primero en sueños, después en carne. Las ofrendas no lo sacian. Solo lo entretienen. Si desaparezco, busca en el retrato. Me detuve ahí. Porque sí. Había un retrato. El único que sobrevivió después de que mamá murió. Era un óleo viejo colgado sobre la cabecera de su cama. Ella, de joven, en un campo de maíz. Pero siempre me pareció extraño, había una sombra detrás de ella, casi imperceptible. Como una mancha oscura en la pintura. Fui directo a su cuarto, que no había tocado en años. Abrí la puerta y el aire olía a eucalipto viejo, a encierro. El retrato seguía ahí. Lo bajé. Por detrás, estaba sellado con clavos pequeños, pero uno estaba suelto. Lo quité y encontré otra hoja doblada. Papel amarillento. Con otra escritura, más prolija, más elegante. No era de mamá. Decía: para sellar el ciclo, debe hablarse con el testigo. El que presenció el primer trato. Solo él puede revelar la deuda original. Su nombre no se dice, su rostro no se recuerda, pero vive entre los vivos. Más abajo. Busca al ciego de San Jerónimo. Me quedé sentado en el piso por horas, con esa frase dando vueltas en la cabeza. ¿Quién carajo era el ciego de San Jerónimo? Nunca escuché ese nombre.
Nunca nadie lo mencionó en la familia. Cerré el cuarto, regresé con Carmen. Dormía. Pero algo me inquietó. Tenía tierra bajo las uñas. Como si hubiera estado escarbando en algún lado. Le revisé las manos. Y ahí vi algo peor. Tenía la misma marca que yo. La S torcida. En el mismo lugar, el hombro derecho. Solo que en ella era más pequeña. Apenas visible. Como si recién empezara a brotar. Sentí que se me doblaban las rodillas. Que se me deshacía la garganta por dentro. Al día siguiente salí temprano. Caminé más de 1 hora hasta la zona alta de San Jerónimo, donde viven los más viejos. Pregunté por un ciego. Nadie me decía nada. Algunos se me quedaban mirando raro. Otros hacían la señal de la cruz. Alguien me dijo: ¿buscas al tuerto Donato? Vive más arriba, pero no es ciego. Solo tiene un ojo. Y no le gusta hablar con nadie. Subí igual. La casa era de tablas podridas, sin ventanas, con el techo inclinado como si fuera a caerse. Golpeé la puerta. Nada. Golpeé otra vez. Entonces una voz grave, casi como un gruñido, respondió: te estaba esperando. Me congelé. La puerta se abrió sola. Un mecanismo viejo de cadena y peso. Entré. El interior era oscuro, solo iluminado por una vela clavada en una botella de vidrio. El hombre estaba sentado en una silla de ruedas oxidada. Tenía el rostro cubierto con una manta marrón, dejando solo un ojo a la vista. Tu mamá me habló de vos. Sabía que ibas a venir algún día. Yo no dije nada. Me senté en un banco frente a él. ¿Usted es el testigo?, pregunté. Él sonrió, sin mostrar los dientes. Yo no lo vi. Yo lo escuché. Escuché cuando le ofreció salvar a tu abuela a cambio de otra cosa. Fue en el mismo lugar donde vos firmaste. Ese terreno está manchado. Desde antes de ustedes. Nadie construye ahí. Nadie se queda mucho tiempo. ¿Qué fue lo que ella le dio? El hombre bajó la cabeza. Susurró: tu apellido. Me quedé en silencio. No entendés, ¿verdad? El trato fue que toda persona nacida con ese apellido iba a tener que pagar en vida. Con dolor, con locura o con sangre. Tu mamá intentó romperlo. Pero eso solo lo enfureció más. Me paré. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Me temblaban las manos. ¿Y cómo se rompe?, grité. El hombre se quedó quieto. Luego, lentamente, levantó el rostro. Me miró fijo. Su único ojo era de un gris casi blanco. No se rompe. Se ofrece algo mejor. Algo que le haga cambiar de interés. ¿Cómo qué? Y ahí me lo dijo. Con una voz casi apagada. Otra sangre. Más joven. Más pura. Voluntaria. Me fui de esa casa sin decir nada más. Corrí. Bajé las lomas como loco. Todo daba vueltas. Vomité a mitad del camino. La tierra parecía moverse bajo mis pies. Cuando llegué, Carmen estaba despierta, sentada en el borde de la cama. Me miró con esa calma que no le conocía. Y me dijo: ya sé lo que querés preguntarme. Cuando Carmen me dijo: ya sé lo que querés preguntarme, sentí que el aire en el cuarto se partió en dos. Yo no dije nada. Me quedé ahí parado, con la garganta cerrada, mirando a esa niña que ya no era niña. O no del todo. Soy yo, ¿verdad?, dijo. ¿Yo soy lo que él quiere? Traté de negarlo. De inventar una mentira rápida. Pero ella ya lo sabía. Lo vi en sus ojos. No era una niña inocente haciendo una pregunta. Era como si hablara a alguien más a través de su boca. Él me habla, Marcos. Cada noche.
Me cuenta cosas de vos. Cosas que nadie más sabe. Dice que estás dispuesto a darlo todo, pero que no sabes cómo. Ahí me quebré. Caí de rodillas. Me tapé la cara. Lloré por primera vez desde la muerte de mamá. Lloré como cuando era niño, solo, a oscuras. Carmen se me acercó y me puso una mano en el hombro. Sentí esa mano tibia, y me dolió más. No quiero que me pase lo que le pasó a mamá, susurró. Ni quiero que te pase lo que le pasó a ella. Le pregunté si lo haría. Si se ofrecería. Me dolió decirlo. Me dolió pensarlo siquiera. Pero ella no respondió. Solo me abrazó. Un abrazo largo. Y después se fue a dormir. Esa noche no soñó. O al menos no me dijo nada. Pero yo sí. Soñé con el árbol seco. El que está en la loma, al final del monte. En el sueño estaba envuelto en llamas negras. Y frente a él, el hombre del sombrero. No hablaba. Solo me señalaba algo. A Carmen. De pie. Con un vestido blanco. Los ojos cerrados. El símbolo marcado en su hombro como si ardiera por dentro. Me desperté jadeando. El reloj marcaba las 3:17. Otra vez. Siempre es ahora. Fui directo a su cuarto. Estaba vacío. Busqué por toda la casa. Nada. El portón de atrás estaba abierto. Corrí hacia el monte. El cielo estaba nublado. La luna apenas se veía. Me tropecé 2 veces. El corazón me dolía. No del esfuerzo. Del miedo. Del presentimiento. Cuando llegué al árbol, ahí estaba. Carmen. Parada frente a él. Con los ojos abiertos. Pero como si no viera. Y al lado, él. El hombre del sombrero. El mismo que vi aquella vez. La misma presencia. La misma sombra viva. Esta vez podía verlo más claro. Piel quemada. Sonrisa torcidísima. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos, vacíos. Como pozos sin fondo. Pero vivos. Como si algo se moviera dentro. No hablé. No grité. Me acerqué despacio. Carmen me miró. Sonrió. No con ternura. Con paz. Una paz que no entendí. Y entonces ella dijo: es mi decisión. El hombre me miró. Asintió con lentitud. Como si me concediera algo. Como si fuera generoso. Carmen se cortó la palma de la mano con una piedra. Extendió su brazo. Él la tomó. La besó en la herida. Cerró los ojos. Todo a mi alrededor se volvió negro. No como una sombra. Como un silencio espeso. Desperté en el suelo. Solo. El árbol estaba seco. Quemado por completo. Y no había ni rastro de Carmen. Corrí al pueblo. Nadie la había visto. Volví a la casa. En su cama, encontré el cuaderno de mamá, abierto en una página que no había leído. Decía: si alguna vez alguien se ofrece voluntariamente, él no toma su alma. Toma su tiempo. No entendí de inmediato. Pero esa misma noche, Carmen volvió. Entró por la puerta como si nada. Tenía el mismo vestido, la misma herida en la mano, pero los ojos eran distintos. Ya no era una niña. Tenía la mirada de una mujer de 80 años atrapada en un cuerpo pequeño. Y su voz era la misma, pero sin música. Sin vida. Desde entonces vive conmigo. Habla poco. Dibuja símbolos en las paredes. No crece. No cambia. Come casi nada. Duerme menos. Y cada vez que me mira, siento que está esperando algo. No sé cuánto tiempo le dio a cambio de mi vida. No sé si 1 año.
o toda la eternidad. Pero lo que sí sé es que el pacto no se rompió. Solo cambió de dueño.